Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, y gracias siempre a la Red de Comunicación Regional, a la Asociación de Contribuyentes del Perú y a Black Coffee, el mejor sabor y aroma del café gourmet en el Perú, una empresa que apuesta por cafetaleros y caficultores de regiones vulnerables, como por ejemplo Amazonas, y también por el Valle del Braem, en donde tanta necesidad hay de cultivos saludables, productivos, que alejen a los campesinos y a los productores de esa zona del impacto y el efecto del narcotráfico. A ver, hemos normalizado la crisis. Ya nos hemos acostumbrado a vivir en crisis. ¿Qué cosa es una crisis? Una crisis es una situación temporal. La palabra crisis, ¿no es cierto?, tan utilizada en capacitaciones, en empresas, en talleres de formación, siempre la palabra crisis se refiere a una transición, a un momento de tránsito, entre un momento en el cual vivimos una situación, puede ser buena o puede ser mala, una situación X, y luego hay una crisis, hay un cambio, ¿no es cierto? Hay una transformación del contexto de las personas, de lo que sea, y entonces se pasa a una nueva situación. El problema es que Perú lleva en crisis por lo menos 5 años, porque desde que empezó el gobierno de PPK, lo único que hemos tenido ha sido inestabilidad, inseguridad, cambios que no han sido, digamos, positivos, situaciones ya para nosotros, para nuestra historia reciente, dramáticas, porque tener 4 presidentes, un par de congresos en menos de 3 años, eso no es normal. Pero además de que ya hemos normalizado esta situación de crisis política coyuntural, más en el contexto, además hemos normalizado actos, eventos, hechos que no son normales. Por ejemplo, elegir como ministro de Relaciones Exteriores el señor Béjar, que aparentemente asesinó gente en los años 60. O elegir como ministro un señor Maraví, que había participado muy probablemente en atentados terroristas, directamente, ¿no? O elegir un presidente que es parte directamente o indirectamente del Movadef, del CONARESUTEP y de todas estas facciones radicales, o un ministro de Educación que también es prosendero. Hemos normalizado que se hagan fiestas de cumpleaños en la casa del ministro de Interior, en el Palacio de Gobierno. Hemos normalizado, ¿no es cierto?, que se contrate gente que no está capacitada en cargos de alta dirección del Estado, que pagan los contribuyentes con su plata. Y amigos y amigas de regiones que nos escuchan, esto no es normal. No es normal. No es normal que nos gobierne un grupo que tiene tanta improvisación, como por ejemplo, y para empezar con nuestro invitado del día de hoy, o el analista político César Zamora que nos acompaña, no es normal que el presidente de la República salga en pleno pedido de confianza de la presidenta del Consejo de Ministros a decir que va a estatizar y nacionalizar Camisea, y no es normal que luego firme 10 acuerdos con Bolivia en materia de gas, en materia de hidrocarburos. Esto es más o menos un nivel de descaro, pues, ¿no?, de criollada al del presidente Toledo cuando metía la mano, pues, en el vaso de whisky, ¿no? Cuando la familia Toledo venía por atrás y se llevaba los terrenos en Lurín, en Pachacamac. Esto no es normal, pero lo hemos normalizado. Y ahora nos ponemos contentos cuando hay un bono, cuando hay una vacuna, cuando las vacunas avanzan. Nos ponemos contentos con la velita de la torta, ¿no? Cuando nos prenden la velita de la torta, pero la torta ya se la comieron, la torta está bombada, está destruida, no sabe bien, es una torta fea, pero nos prende la velita y nos ponemos felices. Acaba de cerrar operaciones, suspender operaciones Antamina, que es una de las 3, 4 minas más grandes del país. Hace poco cerró sus operaciones por 2 años Uchuchaco, que es una mina enorme también de Buenaventura. Las Bambas están en problemas. Y lo que pasa, lo que ocurre es que la primera ministra, en vez de decir, oye, esto está mal, vamos a solucionarlo, dice, bueno, pues es que el cansancio de la gente, o sea, se pone un poco de lado de este discurso más ideológico, más de izquierda. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué está pasando con este gobierno?
Para hablar de eso tenemos hoy a un invitado muy especial, es un analista, especialista en políticas públicas y también en análisis político, el señor César Zamora. César, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, José Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Aquí, pues, escuchando tu introducción, que me parece compartida por gran parte de la población, y permíteme, tú hablabas de un tema, de un concepto, crisis. Y es cierto, Crisis y Ciudadanía es un libro de mi autoría, precisamente tocando esos puntos que mencionas. Ese libro salió en primera edición hace 3 años, y si tú lo lees es como si estuvieras leyendo el presente, porque todavía no sabemos entender que a la crisis se la aborda para sacar lo mejor de sí y poder emprender cambios que nos hagan más fuertes. Lo dejo ahí para atender a tus preguntas. Crisis minera, esa es la primera pregunta. Hay gente que no entiende, porque obviamente el peruano vive del comercio, vive del restaurante, vive del hotel, vive de la chamba más comercial, es un país muy informal, no muy comerciante. Pero ya tenemos una minería que aportando tanto al PBI en impuestos, ahora realmente ya está siendo golpeada. ¿Cómo ves este fenómeno? ¿Qué debería hacer el gobierno? ¿Qué cosa es la que está pasando ahí? Fíjate, primero para entender qué es la minería en el contexto de toda la economía. La economía es como un reloj suizo, tiene todos sus engranajes, todos juegan, todos se mueven en un solo sistema que hace que funcione. La minería es uno de esos piñones más importantes de esta relojería. Sin minería, nosotros estaríamos muy postergados en el sector construcción, en el sector servicios, inclusive en los servicios públicos. La gente tiene que entender que la minería no es una cosa que está aislada, sino que forma parte de ese gran engranaje económico. Y en el Perú es importante, y en el contexto de los precios internacionales, más importante aún, amén de que estamos saliendo de una crisis sanitaria en donde necesitamos oxígeno, soporte, y eso te lo da la minería. Lo que están haciendo, mi opinión es, están jugando, y a esto es ideológico, a que el Perú no camine, porque en la miseria el comunismo genera protagonismo, y como ellos tienen la buena costumbre o mala costumbre o pésima costumbre, el sistema neoliberal es el que tiene la culpa. Así que hay que cambiar la constitución y tenemos que entrar con todo, como Cuba, como Venezuela, que son paraísos donde la gente vive estupendamente bien. Esa ironía que les estoy diciendo es su lógica ideológica. Ujú. Ahora, segunda crisis. Pero la primera crisis minera, que es una crisis, es una situación que ya siempre habían piquitos, ¿no? Picos de conflictos, pero generalmente los proyectos avanzaban. Ahora sí, ni los proyectos avanzan y para colmo se paralizan. Vamos con lo segundo. El gabinete que se ha formado, que supuestamente es más moderado, tiene pues a dos personajes que son muy cuestionables, que son Barranzuela y Gallardo. Barranzuela es algo así como el nuevo Bellido, ¿no? El nuevo Maravillo. O sea, cada semana hace un escandalete, genera un problema. ¿Este gabinete va a funcionar o vamos a ver otra vez una especie de loop, una especie de ciclo y otro fracaso más en los siguientes 2, 3 meses? Mira, yo quisiera que a estos dos personajes que acabo de mencionar, sin descontar a la ministra de Cultura, que también tiene lo suyo, no nos olvidemos de Mirta Vázquez. Yo soy cajamarquino, yo vivo en Cajamarca, yo he sufrido lo que ha sido toda esa violencia generada en el 2011 contra la mina Conga. Y realmente Mirta Vázquez jugó un rol importante para esta cuestión de la paralización. Lógicamente ella mantiene forma, pero la incidencia y lo relevante de la participación de Guru Fides, el padre Arana y Mirta Vázquez, en ese evento ha sido realmente catastrófico para Cajamarca. Más aún en torno de un gobierno regional que tú muy bien conoces, de Gregorio Santos, que ahora está preso por ladrón, ¿no? Que formaba parte de esa cofradía de comunistas en Cajamarca y que nos ha sumido en un atraso y en una miseria. O sea, no descuidemos a Mirta Vázquez. Mirta Vázquez es una operadora y tú la habrás escuchado muy bien en la última entrevista en donde prácticamente valida
las atrocidades hechas en Ayacucho, porque es una protesta legítima. Oiga, protestamos, yo protesto, tú también, José Ignacio, puedes protestar por alguna cosa pero tú jamás vas a tirar piedras, jamás vas a incendiar, vas a quemar una camioneta y vas a poner en riesgo a más de un centenar de trabajadores donde han resultado heridos 10 personas. Entonces, ese discurso preocupa, como tú muy bien indicas. Ya no estamos hablando de una crisis puntual, las puntilladas de los conflictos en tal o tal. Esto es sistemático. Y no estamos hablando solamente de la minería metálica. Petroperú, en la zona de la selva, ya también tiene un grave problema porque han amenazado con incendiar sus instalaciones. Entonces, no son casualidades. Que esto es una justa protesta de los campesinos, de los originarios, por favor, eso solamente está en la cabeza de una mujer que ahora ostenta el título de presidente del Consejo de Ministros, pero que en su cabeza está la ideología comunista contra la inversión y pro pobreza. Tercera crisis, porque las crisis aquí nos acompañan. En el tema educativo, ojo, evidentemente, si bien es cierto, la vacunación sigue avanzando, no hay señales claras del gobierno. Acaban de sacar una normativa absolutamente irracional diciendo que para que los colegios operen al 100% tienen que cumplir con todos los estándares y bla, 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 y además tienen que estar todos vacunados, prácticamente vacunados, hasta los bebitos de un año cuando no existe la vacunación todavía para los bebés, pero aquí ya nos acostumbramos a pedir eso. Este gobierno parece que no le interesa el sector educativo y nuestros niños en verdad han perdido ya 2 años de clases, y me refiero más a los niños de educación estatal, que son 8 de cada 10 niños que estudian en un colegio estatal. Colegios estatales que, como tú bien sabes, no tienen agua, no tienen luz, no tienen internet, no tienen buenos profesores a veces. Acá hay un problema incluso mencionando el propio tema de tu libro. A ver, si esta generación de niños no sale bien formada, bien educada, en 10 años, 15 años, vamos a tener una ciudadanía desinformada, políticamente ignorante. Vamos a volver a votar por gente que nos promete, digamos, ilusiones, elucubraciones en medio de la pobreza, ¿no? Mira, la educación es una cuestión clave, y si hemos leído las notas de Gramsci, este ideólogo italiano, sabemos a dónde van. Ellos no necesitan ciencia y tecnología para la innovación y el desarrollo. Ellos necesitan introducir 5 conceptos claves en la mente de los niños que luego van a ser jóvenes y después adultos. El rico es rico porque tú eres pobre. El capitalismo ahora contamina el medio ambiente y destruye el futuro de las generaciones. La fuerza del pueblo está por encima de la racionalidad del desarrollo. Te menciono 2 más. El asunto es que eso es lo único que necesitan inocular en los niños en el sistema educativo, y para eso no necesitas ser ni siquiera preparado, solamente tienes que tener bien claros los preceptos del comunismo. El ideario de Cerrón, seguramente ese ideario de Cerrón, de Perú Libre, va a ser parte de la currícula en los estudiantes de primaria y secundaria, porque eso es lo que ellos pretenden. Agarras a la gente, las conviertes en un solo pensamiento comunista, en donde tu iniciativa individual no vale nada, sino que todo tiene que estar en pro de la comunidad, del pueblo, que yo no sé de pueblo, quién es pueblo para esta gente, y no habla de peruanos. Yo diría peruanos, yo no diría pueblo, porque pueblo me diferencia. ¿Qué es no pueblo? ¿Qué es no pueblo? Entonces, hagamos un cliché, peruanos. Entonces, no es casual que tengamos a este ministro de Educación, no es casual que hayamos tenido al anterior ministro de Educación, que tienen un sesgo bastante marcado, mi estimado José Ignacio. Entonces, no es casual, y es más, durante la campaña, ya varios años más, ni siquiera en esta campaña, sino en las anteriores, con Humala también se predicaba este discurso que no tuvo prosperidad, pero ahora, en versión de Cerrón propio, la casualidad objetiva
ha hecho que ganen las elecciones y que tengan una posición para acelerar el proceso del comunismo en el Perú, en el ala sudamericana asociada a Venezuela y Bolivia. Argentina también está en ese campo. Entonces, no hay casualidades, nos los han cantado, y ahora, ya que nos han cantado y lo están haciendo, por favor, autoridades políticas, congresistas de la República, reflexionen. Ustedes tienen la palabra y tienen, digamos, la posibilidad de que este proyecto nefasto para el Perú no prospere. De acuerdo. En el contexto ya, hablando de lo que mencionabas, digamos, del comunismo, el socialismo, viene un tema importante que es la Asamblea Constituyente. La desaprobación de Castillo ha subido, ojo, es decir, la aprobación ha bajado, como lo querramos ver, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, que es un centro de investigación un poquito más de izquierda, vamos a llamarlo así, ¿no? La aprobación está cerca del 35%. Sin embargo, algo que preocupa mucho es que la población o los encuestados que ahora sí prefieren o piensan en una asamblea constituyente ha subido del 30 y tantos por ciento al 54%, algo así. ¿Está calando el mensaje de la asamblea constituyente? ¿Es esto correcto? ¿Qué piensas tú de este tema? A ver, en principio la aprobación de Castillo ha bajado 5 y la desaprobación ha subido 6. Ese es un indicador que puede ser muy sutil, pero que ese punto de diferencia nos hace ver de que él está cayendo cada vez mal. El asunto que podría ser contradictorio de que por la constituyente se esté incrementando la preferencia es porque en la búsqueda de firmas, que es un gancho y que lo están haciendo con mucha logística a nivel nacional, principalmente de los profesores tendientes de esa ala, va acompañado de los famosos bonos o las promesas de bonos. Entonces, es muy fácil que cuando tú vayas y le digas, sabes que te voy a dar tu bono, pero fírmame este planillón, esa gente ya tenga una disposición a responder sobre una opción, sobre una actitud. Ese es un manejo que lo están haciendo que es solamente para temas de encuesta, porque ellos también saben manejar, los comunistas saben manejar mucho este tema de encuestas y manejo psicosocial de la gente. Entonces, con ese dato lo sacan en las principales portadas de los diarios oficiales, como La República, por ejemplo, y te generan esa sensación de que está calando el sí a la Asamblea Constituyente. Pero recordemos de que hay una institucionalidad, y en eso, José Ignacio, yo quisiera poner un poco de énfasis, si me lo permites. Lo único que nos está salvando de que los comunistas hoy en el gobierno no hagan lo que le da la gana, aunque parezca que sí lo están haciendo, es la Constitución. Entonces, allí yo quisiera poner énfasis en que debemos hacer todos los esfuerzos porque esta Constitución se mantenga, porque es un muro de contención que existe contra las barbaridades que quieren hacer. Cerrón, Castillo también, yo a Castillo no le quito responsabilidad de todo esto y no creo que sea el chico bueno de la película. Yo creo que es tan perverso y tan malo como los más incendiarios Bermejo y Cerrón, por ejemplo, ¿no? De acuerdo. En el tema final, digamos, un poco ya pensando en lo que viene de parte de la ciudadanía y la oposición. Otra vez, lamentablemente, asumiendo que el pueblo está preocupado por chambear, por trabajar, y que hay mucha gente que se identifica con la figura de Castillo, no necesariamente con lo que Castillo hace, sino con la imagen de Castillo, ¿no? De pueblo, como tú bien decías, una imagen medio gaseosa, de un personaje bien intencionado, ¿no? ¿Qué hacer desde la ciudadanía? ¿Qué debería hacer la oposición en el Congreso? ¿Seguir persiguiéndolo, respirándole en la nuca para que no haga lo que le da la gana? ¿Buscar una vacancia? ¿Buscar una revocatoria? ¿Contemplar cómo el país se va para abajo? ¿Qué se espera de los movimientos ciudadanos que son más de oposición, que están más digamos, en oposición a este gobierno? Una primera lectura que yo tengo sobre la personalidad de Castillo es de que es una persona que no tiene capacidad. No sé si moral, pero no tiene capacidad para gobernar. Desde ese punto de vista,
es un daño para el país. Las leyes, la constitución política del Estado, los peruanos estamos protegidos para tener una alternativa ante esa situación que se llama la vacancia por incapacidad moral. Entonces es un presidente que ha mentido, es un presidente que sigue mintiendo, que es un presidente contradictorio. No vamos a privatizar, vamos a nacionalizar, y todo ese juego de palabras con interpretaciones ridículas. Entonces ya califica. Y la Constitución establece que para que tú lo puedas vacar, necesitas tener un porcentaje, 87 votos de los 103. El trabajo está en esa parte. ¿Cómo se hace para que desde la ciudadanía los congresistas entiendan que esta figura de Castillo y todos sus huestes comunistas lo que están haciendo es llevar al país hacia el desastre? El desastre que la van a pagar principalmente los más desposeídos, los más pobres. El eslogan "no más pobres en un país rico" es una tortilla que se va a voltear, como dicen esos signos comunistas, que la tortilla se vuelva, ¿no? Ahí vamos desde la ciudadanía tenemos que generar esa presión. Recuerda que desde los primeros días del gobierno de Castillo ha habido movilización que poco a poco se iba apagando. Las empresas, los inversionistas nacionales tienen que jugar su rol, porque le están poniendo en juego no su negocio, porque ellos agarran su plata y le invierten en otro país donde las seguridades estén más claras, donde las reglas de juego estén más claras, donde la predictibilidad sea el pan de cada día. Los empresarios pueden hacer eso, pero por una cuestión de patriotismo los empresarios también se la tienen que jugar por el país. Me refiero a los empresarios peruanos. La sociedad, los empresarios. Yo conversaba con un monseñor, Ricardo Coronado, y él decía, así con mucha lástima, los empresarios nacionales no saben la capacidad que tienen para enrumbar al país hacia el destino del desarrollo. Y se están quedando por un miedo que él no lo comprende, yo tampoco. Totalmente de acuerdo, y creo que hay una teoría ahí también interesante en cuanto a los grupos de interés, ¿no? Qué pena, ¿no? De acuerdo, exactamente. Qué pena a veces cuando los intereses que se alinean no son los correctos, ¿no? Porque vas a encontrar muchos empresarios que van a preferir el status quo porque siguen ganando, como tú dices, pensando en su chacra o pensando en su negocio y no pensando en el país. Cuando al final, cuando pierden todos, pierde también uno, ¿no? Pero cuando gana uno, no necesariamente ganan todos, ¿no? Y eso es lo que a los empresarios peruanos les ha faltado por mucho tiempo, más solidaridad y más visión de país, ¿no? Exacto, lo que siempre se reclamaba, yo me acuerdo de cuando era estudiante en la universidad, ese empoderamiento económico nacional que defienda, porque al defender al país, defender las instituciones que son claves, estás defendiendo el desarrollo de la gente, de esos que ahora son pobres, que no les alcanza, que puedan emerger, que puedan, digamos, ascender en el estatus social a través de su propio esfuerzo, no a través de una migaja de 350 soles como los bonos, que lo único que les va a producir es más miseria, más frustración y más odio a aquellos que sí han sido capaces de generar su bienestar. Entonces, eso de ahí hay que romperlo. Y en el plano de político también, los congresistas de la República, las bancadas, llámese César Acuña, llámese Luna, llámese todos los partidos representados por empresarios que existen, inclusive Rafael López Aliaga, ellos también tienen que tener una posición fuerte en el Congreso, y de ellos depende si es que este gobierno no se modera y no empieza a trabajar con sinceridad por el desarrollo del país, que lo vaquen a este presidente y que, como dijo un almirante, empecemos de cero. Claro, de acuerdo. Muchas gracias, César, por tus comentarios. La verdad que ha sido muy interesante conversar contigo. ¿Dónde se puede encontrar este libro que has escrito? ¿Dónde lo encontramos? Bueno, en Cajamarca, pero yo a través de José Hernández los voy a hacer llegar a ustedes por esta consideración. Mándalo ya. Encantado de promocionarlo y de leerlo también. Muchas gracias, César, por estar con nosotros. Cuídate. Un abrazo, cuídate. José Gracias. Ignacio. Gracias, César Zamora, especialista y analista en políticas públicas y en política con nosotros en el programa A Fondo.
Efectivamente, ¿no? Habrá que ver qué rol cumplen los empresarios, los gremios, la ciudadanía. Hay empresarios que nunca se pelean con nadie, sobre todo las empresas internacionales, ¿no? Muchas veces las empresas internacionales, con la excusa de que no se pueden meter en política, terminan no metiéndose en los temas importantes. Pues los temas importantes en un país son los temas políticos: informalidad, pobreza, conflictos sociales, institucionalidad. Haciendo proyectos de inversión social para niños, para jóvenes, para mujeres tejedoras. Se hace ayuda, evidentemente se hace patria, se colabora, pero así no se resuelven los problemas más de fondo. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, pero creo que, como bien dijera César Zamora, nos queda poco tiempo, porque no va a ser posible sostener tanta improvisación, tantas contradicciones, tantas mentiras, tanto sesgo ideológico de parte incluso de la presidenta del Consejo de Ministros. Esto va a ser insostenible, o porque nos vamos cayendo y la gente se da cuenta que nos vamos cayendo económicamente, o porque simplemente ya caemos en una situación pues, de autoritarismo, de golpe a la empresa privada. Ojo que ha salido una norma por la cual Barranzuela, el ministro del Interior, solicita a las Fuerzas Armadas apoyo a la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana. Ojo con eso. Como siempre, puede no significar nada, como puede significar mucho. Pero viniendo de Barranzuela, habría que ponerle no 2, sino 8 ojos a esa medida. Muchas gracias por estar con nosotros en A Fondo. Nos vemos el día de mañana. Ha sido un gusto. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú.